la clase de hoy vamos a hablar sobre lo que es la cirugía veterinaria, vamos a ver las generalidades, qué es el quirófano, cómo está compuesto, cómo se organiza, qué diferentes áreas presenta el quirófano. Una vez que ya tengamos presente eso, vamos a hablar sobre el equipo quirúrgico, quiénes van a ser los participantes de la cirugía, cuál es el personal con el que se va a contar, cuál es la función de cada una de esas partes del personal. Luego vamos a ver cómo se realiza la preparación del quirófano y también cómo se realiza la preparación del equipo quirúrgico. Finalmente vamos a hablar sobre el instrumental quirúrgico, los diferentes tipos de agujas, de suturas, tijeras, pinzas, cuál es la función de cada una de ellas y por último vamos a tener un pequeño anexo sobre los drenajes. Los objetivos de esta clase van a ser conocer las áreas del quirófano, vamos a ver más adelante que son 3, comprender qué protocolo a seguir tenemos en cada área del quirófano, principalmente con respecto a la vestimenta que debe tener el personal en cada una de estas áreas, comprender cuáles son las funciones de cada integrante del equipo quirúrgico, vamos a ver todo el personal que participa desde que el paciente ingresa al quirófano hasta que se retira y ver exactamente cuál es la función de cada uno de ellos. También deben conocer cómo se realiza la preparación tanto del personal en quirófano como del paciente. Recuerden que el quirófano es un área aséptica, por lo cual todos los alimentos o instrumentales que se utilicen tienen que ser estériles. Y finalmente conocer el instrumental quirúrgico y para qué sirve cada uno del instrumental que vamos a ir viendo. Comenzamos la clase entonces hablando de cirugía veterinaria. Dentro de este tema, lo que es cirugía veterinaria, vamos a dividir la clase primero en lo que es quirófano, luego en el personal interviniente, preparación del equipo quirúrgico, preparación del campo quirúrgico y el instrumental quirúrgico. La idea de seguir este orden es que ustedes se puedan ir imaginando cómo es el proceso previo a la cirugía y durante la cirugía, que va a ir siguiendo el animal desde que llega al quirófano para que ustedes puedan ir entendiendo cómo es cada una de estas etapas. Entonces empezamos a analizar lo que es el quirófano. El quirófano es el área en donde se lleva a cabo la intervención del paciente. Es donde se va a realizar la cirugía. Y el quirófano contiene 3 áreas, el área negra, el área gris y el área blanca. El área negra va a ser la primera zona de restricción, van a ser el primer área donde se entra al quirófano, ¿sí? Las primeras oficinas, la admisión quirúrgica, es decir, en donde se recibe al paciente. También ahí van a estar los baños y los vestidores del personal. En esta zona se va a permitir el acceso con una bata clínica, que va a ser donde el personal que viene con su ropa clínica se cambia por su ropa quirúrgica. Y también hay una comunicación entre el área negra y el área gris, donde el área gris empieza a ser un poquito más limpias y para poder pasar del área negra al área gris, el personal debe colocarse las botas y en el caso de los pacientes deben colocarse en las camillas. De esta manera evitamos que la suela de los zapatos sucios contamine el área gris. Las botas que se coloca el personal son de tela descartable y las camillas donde se apoya el paciente es una diferente de la que viene. Si el paciente viene en una camilla acostado o viene encima de sus dueños y ahí se lo ingresa en una camilla directamente para que el paciente no esté caminando por el área gris. En el área gris se requiere portar un uniforme completo, un uniforme limpio, y este área va a contar con una sección para realizar el lavado quirúrgico, que es el lavado del personal de manos previo a la cirugía. También cuenta con una central de equipos, cuenta con el cuarto de anestesiología, la sala de recuperación para los pacientes postquirúrgicos y un cuarto séptico. Y lo que es el área blanca va a ser el área de mayor restricción, va a comprender la sala de operaciones, ¿sí? La sala donde se va a realizar la cirugía o la intervención quirúrgica.
Entonces, lo que vemos en esta imagen es la zona negra. Si dijimos que es la primera área en donde se ingresa al quirófano. Como vemos, hay oficinas. El estar puede ser incluso de los médicos veterinarios, de los instrumentadores. Vemos el vestuario, ¿sí? Piensen que el personal ingresa con su uniforme y aquí en el vestuario se tiene que cambiar de uniforme por uno que esté limpio, no con el que ya viene atendiendo a otros pacientes. La zona negra se va a comunicar con la zona gris, que tiene pasillos, como dijimos, tiene un cuarto con medicamentos, el cuarto de anestesiología, la sala de recuperación. Aquí ya el personal ingresa cambiado con su ropa limpia y botas para poder deambular. Y el paciente ingresa en camilla. Y finalmente lo que es la zona blanca ya es el área donde se va a realizar la cirugía. Como vemos aquí tenemos al quirófano con la camilla donde va a estar el paciente. Tenemos las luces del quirófano y todo este área tiene que ser lo más limpia posible. Todo el material que se va a utilizar es estéril para prevenir infecciones durante la cirugía o postquirúrgicas. Entonces, el quirófano es el área donde se realiza la cirugía, que consta de 3 áreas, negra, gris y blanca. La negra es el área más sucia, en la que el personal ingresa con su ropa o uniforme que ya venía usando a lo largo del día. En el área gris debe ingresar con un uniforme ya limpio y con botas. El paciente ingresa en una camilla y el área blanca es el quirófano en sí, que es donde se va a realizar la cirugía. Entonces, ¿cuál es el recorrido que va a seguir el paciente? ¿Sí? El animal. El animal va a ingresar al área negra, ¿sí? La zona sucia, y va a comenzar con el primer paso de preparación del campo. En este caso, lo que debemos realizar con el animal es el rasurado de pelo o tricotomía. El rasurado de pelo se va a realizar solamente en el área que se presupone que va a ser intervenida y a lo sumo un poquito más en caso de que se deba agrandar la incisión y se requiera aumentar el tamaño de la vía de abordaje. La función de la tricotomía o el rasurado del pelo va a ser disminuir la contaminación que pueda llegar a haber en el sitio quirúrgico y además va a ayudar a delimitar bien el campo, mejorando la visualización de la zona. En caso de que el paciente, el animal, no preste colaboración, el anestesiólogo debe comenzar a sedar al paciente para que esté más tranquilo. Luego de que se realice la tricotomía, el paciente va a pasar del área negra al área gris. Recuerden que el área gris es una zona intermedia. ¿Qué es lo que se va a realizar en el área gris? El lavado del campo quirúrgico, con el objetivo de reducir la suciedad y la carga bacteriana. Este lavado quirúrgico se va a realizar con soluciones antisépticas, que son de tipo jabonosas, en un procedimiento de lavado y secado como mínimo de 3 veces. Al finalizar se va a cubrir con un paño estéril y se va a transportar al paciente al área blanca, que va a ser la zona limpia. ¿Qué es lo que vamos a tener en el área blanca, en el quirófano en sí? El mínimo material con el que necesitamos contar es una mesa de cirugía. Esta mesa es de material de acero inoxidable, por lo general miden entre 120 centímetros por 70 centímetros. Hay algunos quirófanos especializados en animales más grandes que deben contar con mesas de mayor tamaño. Estas mesas tienen que tener la posibilidad de inclinarse, de cambiar su altura para que el médico veterinario que va a ser el cirujano pueda realizar la intervención de forma cómoda y con un canal con un orificio para hacer un desagüe en un extremo. Además de la mesa de cirugía, se debe contar con lámparas de quirófano. Estas son independientemente de la luz natural que ingrese al quirófano, ¿sí? Es un haz de luz directo que debe aplicarse sobre la zona de operación. Además, necesitamos una mesa para el instrumental. Estas mesas suelen ser de 120 centímetros por 60 centímetros y también de altura ajustable a gusto de la instrumentadora. Se debe contar con una mesa de servicios auxiliares. Estas mesas son portátiles, también van a tener medidas variables,
son del mismo material, de acero inoxidable, y se utilizan para poder colocar otros elementos que son necesarios durante la cirugía, como lo que son paquetes de ropa, compresas, diferentes soluciones en sus sachets, suturas y guantes. Y finalmente puede haber algunos muebles adicionales que van a ser aquellos como los atriles portazueros, baldes o los bancos para los anestesiólogos. Todo esto es con lo que debemos contar en el área blanca, es decir, en el quirófano, para que cuando el paciente ingrese esté todo preparado para iniciar la cirugía. Pasamos al segundo ítem de cirugía veterinaria, que es el personal interviniente. En una cirugía es muy importante saber cuáles son las tareas y cuáles son las obligaciones de cada uno de los integrantes del equipo quirúrgico. Esto, si cada uno tiene clara cuál es su función, va a ser más eficaz el trabajo que realicen entre todos en conjunto. El equipo del personal quirúrgico va a constar de un cirujano, un primer ayudante que va a ayudar al cirujano. Dependiendo de la cirugía se puede requerir o no un segundo ayudante, un instrumentador, un enfermero de quirófano y un anestesiólogo. Vamos a ir viendo cada una de estas partes para poder ver cuáles son sus funciones y por qué es importante tenerlos en el equipo quirúrgico. Empezamos con el cirujano. El cirujano debe ser un médico veterinario matriculado. El cirujano va a ser la máxima autoridad del quirófano, es quien va a realizar la toma de decisiones, y esto es muy importante porque al tomar las decisiones tienen que poder seguirlos tanto sus ayudantes, el instrumentador, los enfermeros y el anestesiólogo. Al ser la máxima autoridad del quirófano y quien toma las decisiones, se va a convertir en el responsable de la cirugía, por lo cual debe tener las mejores condiciones para poder realizar su trabajo, todos los materiales y la colaboración del resto del personal. El cirujano debe exigir orden y trabajo sistemático, debe conocer el trabajo de los demás para saber qué espera de cada uno del resto del equipo, y al finalizar de realizar la cirugía debe devolverle todo el instrumental utilizado al instrumentador quirúrgico. El primer ayudante. El primer ayudante se va a ubicar en una posición enfrente del cirujano con respecto a la mesa donde se va a realizar la cirugía y también va a estar bajo las órdenes del mismo. El primer ayudante debe conocer la operación perfectamente, ¿sí? Porque es quien le va a seguir al cirujano. Debe saber qué movimientos realizar, qué pinzas solicitar o en qué puede ayudar adelantándose a lo que el cirujano esté pensando. Además, debe facilitar el trabajo del cirujano, adelantándose, como dijimos, a las necesidades de este. Por eso tiene que conocer bien la cirugía y estar muy atento. Durante la cirugía, siempre que haya pérdida de sangre, recuerden que cada vez que hay una incisión o un corte se lesionan vasos y tejidos, por lo cual se pierde un poco de sangre. El primer ayudante es el encargado de ir haciendo el secado. Este secado es continuo y cada vez que haya un sangrado. Realiza hemostasia, que es justamente esto mismo, la compresión mecánica en caso de parar un sangrado con alguna pinza de hemostasia o en caso de que se utilicen electrobisturí, realizarlo de forma eléctrica. Además, el primer ayudante puede pedir el instrumental al instrumentador, que va a ser también el que le va a suministrar el instrumental al segundo ayudante. Y finalmente el primer ayudante va a colocar los paños del campo quirúrgico junto al cirujano. Ahora vamos a ir viendo qué significan los paños del campo quirúrgico. Como dijimos, algunas cirugías son más grandes y requieren de la colaboración de un segundo ayudante. Este segundo ayudante muchas veces puede ser un auxiliar clínico en veterinaria. Hay veces que el primer ayudante también, aunque no es lo recomendado. ¿Cuál va a ser la función del segundo ayudante? El segundo ayudante va a sostener los separadores para poder mejorar la visión tanto del cirujano como del primer ayudante del área quirúrgica.
Siempre que se haga alguna ligadura, por ejemplo, de algún vaso sanguíneo para que el mismo no sangre, debe cortar los hilos de la ligadura. El segundo ayudante también debe estar muy atento porque ya al haber más personas en el quirófano no debe entorpecer el trabajo del primer ayudante, ni mucho menos del cirujano. Y siempre debe estar acatando órdenes, realizando lo que le indique tanto el primer ayudante como el cirujano. Con respecto al instrumentador. El instrumentador en la posición se va a ubicar dentro de lo que es la cabecera de la camilla del paciente. El instrumentador va a ser el jefe de los enfermeros del quirófano. Su función es facilitar y acelerar el ritmo de la cirugía, por eso también es importante que conozca con qué pinzas e instrumentos va a trabajar, cuáles se utilizan en esa cirugía, para poder estar atentos a lo que el cirujano va a solicitar y no demorarse. La eficiencia del instrumentador va a permitir que el cirujano no desvíe la vista de la cirugía. Si el cirujano puede seguir mirando la cirugía, solicitar un instrumento, y si sabe que ese instrumentador es eficiente, no va a estar mirando hacia la mesa de instrumental para ver si le están brindando el material adecuado o no. Además, el instrumentador es quien se encarga de preparar la mesa quirúrgica con el instrumental. Un instrumentador nunca debe abandonar su puesto. Una vez que comienza una cirugía, no puede irse, ni aunque sea su cambio de turno, finalización de horario. Lo ideal es que nunca abandone su puesto. Y además debe estar atento a la cirugía para poder adelantarse a las necesidades del quirófano, como dijimos, lo que va a aumentar la eficiencia de la cirugía y que el cirujano pueda continuar con su trabajo. Al finalizar la cirugía, el instrumentador es el encargado de limpiar el instrumental utilizado con una gasa y luego se va a poner en un lugar a desinfectar para que luego todo el material vaya a esterilizarse. El enfermero de quirófano. Este va a estar bajo las órdenes del instrumentador, debe preparar el quirófano, asegurarse que esté todo listo. También puede colaborar a preparar el campo quirúrgico. Lo importante de este enfermero es que no va a estar vestido asépticamente, es decir, que no va a estar en condiciones de esterilidad, por lo cual no puede tocar nada que esté estéril, y lo que le va a permitir a este enfermero es estar en la transición entre el área gris y el área blanca, para en caso de que se necesite algo, poder brindarlo. Debe cuidar de no contaminar todo lo que manipula, justamente porque el enfermero no va a estar estéril, y puede ayudar en el postoperatorio. Y finalmente, lo que es el anestesiólogo debe ser también un médico veterinario matriculado, al igual que el cirujano, y este va a ser el encargado de anestesiar y de monitorear los parámetros vitales del animal. Es decir, lo va a sedar, lo va a dormir, lo va a mantener el tiempo que dure la cirugía dormido al animal, y debe monitorear la presión arterial, la saturación de oxígeno, el ritmo cardíaco y todas las funciones vitales del animal. Recuerden que además el animal, al estar dormido, va a estar conectado a un ventilador mecánico. El mismo va a generar una respiración asistida, por lo cual también debe controlar todos sus parámetros ventilatorios. Entonces, el personal interviniente en el quirófano va a ser un cirujano, un primer ayudante que va a trabajar enfrente del cirujano. A veces se requiere de un segundo ayudante que va a estar del mismo lado del cirujano, enfrente al primer ayudante. Un instrumentador que se coloca en la cabecera de la camilla y es quien va a ir proporcionando el material de instrumental quirúrgico. El enfermero de quirófano es quien va a preparar el quirófano y se va a contactar todo el tiempo con el instrumentador en caso de que se necesite alguna pinza o algún material que no se encuentre dentro del área blanca. Y el anestesiólogo, que también es un médico matriculado veterinario, quien se encarga de anestesiar al paciente. Para poner un poquito esto más en la realidad, les voy a mostrar unas imágenes de quirófanos veterinarios. Aquí vemos la camilla con la medida que ya dijimos del material de acero inoxidable. La misma tienen, acá vemos una palanquita y un pedal, el cual, si lo oprimimos, tiene la posibilidad de mover la camilla.
Por detrás de la camilla, en la cabecera, lo que tenemos es toda la mesa de anestesiología, el monitor al que se va a conectar el paciente, con medicación. Siempre debe haber un carro de paro en caso de que el paciente entre en paro durante la cirugía. Todo lo que es el ventilador, los sets de aspiración, la conexión de electrobisturí. Y en caso de que se necesite alguna imagen para el diagnóstico, también debe estar en el quirófano. Como vemos, también el quirófano, además de la mesa, contaba con otros materiales como portazueros, la lámpara de quirófano. Si aquí, por ejemplo, lo que vemos es un desfibrilador, aquí también vemos exactamente lo mismo, ¿sí? La mesa con, por detrás en la cabecera, todo el material de anestesiología, la lámpara quirúrgica. Y aquí un poquito más preparado tenemos un cesto y tenemos un poco de material quirúrgico. ¿Cómo eran las posiciones entonces? Tenemos la camilla con el animal está sedado, está dormido y relajado, por lo cual va a estar conectado a un ventilador mecánico que respira por él. En la cabecera siempre va a estar lo que es anestesiología. Luego en la otra punta vamos a tener al instrumentador con su mesa quirúrgica, con todo el instrumental que va a ser necesario para esa cirugía. Vamos a tener al cirujano. Enfrente tiene que estar el primer ayudante y en caso de que se requiera un segundo ayudante va a estar al lado del cirujano. Y aquí lo vemos en la realidad, ¿sí? En esta imagen tenemos al cirujano que va a estar operando en este caso del lado derecho del paciente. Seguramente se requiera una cirugía del lado derecho. El primer ayudante que va a estar por enfrente del cirujano. El segundo ayudante al lado del cirujano y la instrumentadora quirúrgica en los pies. Es importante conocer estas posiciones, aunque dependiendo de qué cirugía se vaya a realizar, las posiciones pueden ir cambiando. Si se mantiene que el primer ayudante va enfrente del cirujano. Vamos a pasar a la parte 3 de lo que es la cirugía veterinaria, la preparación del equipo quirúrgico. Nosotros habíamos hecho el recorrido del animal, cómo pasaba por la zona negra y hacíamos la tricotomía, luego por el área gris donde íbamos a hacer el lavado. Y ahora, previo al ingreso a la zona limpia, ya tenemos que tener a todo el equipo quirúrgico preparado. Entonces, ¿cómo es la preparación del equipo quirúrgico? Antes de ingresar a esta zona limpia donde nos vamos a encontrar con el paciente, todos los miembros del equipo deben vestirse con ambo, cofia, botas quirúrgicas y barbijo. Esto va a ser para disminuir la contaminación del quirófano. Si volvemos un poquitito más atrás en la clase, habíamos dicho que el personal ingresaba por la zona negra, ¿sí? Donde hay una oficina y un vestuario. Ingresa ya con su ropa. En el vestuario debe dejar toda su ropa y colocarse un ambo limpio. La transición entre la zona negra y la zona gris, dijimos que el personal debía colocarse botas descartables para pisar todo este área de manera más limpia y no con su calzado. Entonces, lo ideal, aquí vemos cómo se comunica con esta pared, es que el personal esté vestido, se siente en este banquito, se coloque una bota y pise el área gris, es decir, que pise por aquí, y cuando se coloca la otra, pueda ya pisar por completo la zona gris, sin haberlo pisado con su calzado. En esta zona gris se circula siempre con cofia para evitar la pérdida de cabello del personal, se circula siempre con barbijo quirúrgico, se circula con las botas y con el ambo limpio. Entonces aquí lo que vemos es la imagen, ¿sí? Del ambo, de las botas descartables, el barbijo quirúrgico, que debe cubrir tanto la nariz como la boca, y la cofia. La cofia puede ser una cofia descartable o una cofia limpia que traiga el cirujano o el personal de su casa.
Habíamos dicho que en la zona gris nosotros teníamos un área para realizar el lavado quirúrgico de las manos, es decir, antes de entrar en la zona blanca o el área más estéril, el personal debe hacer su lavado de manos. El lavado quirúrgico de manos tiene como fin evitar o disminuir las contaminaciones durante la cirugía por algunas bacterias que el cirujano o los ayudantes puedan tener en sus manos. Este lavado quirúrgico deben realizarlo todos aquellos que vayan a estar en contacto directo con la cirugía, con el animal o con el instrumental estéril. Es decir, lo deben realizar el cirujano, los ayudantes y el instrumentador. Recuerden que el enfermero no estaba estéril. ¿Y cómo se realiza este lavado quirúrgico de manos? Se va a realizar con soluciones jabonosas antisépticas como por ejemplo iodopovidona o Pervinox o clorhexidina. Se deben utilizar cepillos y lo que debe hacer es primero comenzar a cepillar las uñas, los dedos, las muñecas hasta la región del codo, dejando escurrir el agua hacia ese sector. El lavado quirúrgico debe durar 3 minutos, 1 minuto y medio en cada mano. Una vez finalizado, se debe secar con papel descartable preferentemente y ya no es posible tocar nada hasta la colocación de guantes. Por lo general, en el lavado quirúrgico contamos con canillas que tienen sensibilidad al tacto, ¿sí? No es que hay que abrir y cerrar una canilla, en algunos casos sí, pero si colocamos las manos por debajo de la canilla ya debería comenzar a salir agua. Es ideal aplicarse la solución jabonosa con el codo, apretando el sistema donde se encuentra esta solución, para evitar contaminar las manos. Empezamos desde las áreas más sucias, siempre todo lo que es uñas, dedos, muñecas, y vamos continuando por el antebrazo hasta el codo, dejando escurrir el agua hacia ese sector. Por eso las manos siempre deben estar hasta bien para arriba. Y este lavado se realiza 3 veces. Entonces, primero, vamos a quitarnos todas las joyas o billutería de las manos y de las muñecas. Vamos a abrir el agua a la temperatura tibia y vamos a mojar completamente las manos y los antebrazos. Necesitamos un cepillo. Debemos limpiar debajo de cada uña con el cepillo y es importante que todo el personal de la cirugía mantenga las uñas cortas, sin uñas artificiales y que no estén pintadas o esmaltadas. Luego debemos mantener las manos por encima del nivel del codo, ¿sí? Las manos así, para evitar que el agua sucia vuelva a caer sobre las manos limpias. Con movimientos circulares comenzamos en la parte de los dedos de una mano, lavando y haciendo espuma entre cada uno de los dedos. Continuamos desde la punta de los dedos hasta el codo con el lavado. Debemos repetir esto en una y en otra mano, continuando con el lavado por 3 a 5 minutos. Finalmente vamos a enjuagar el jabón con los brazos también, como dijimos, levantados. Vamos a comenzar por la punta de los dedos, manteniendo los brazos elevados y luego de la punta de los dedos lo que son manos, muñecas y el resto del antebrazo hasta el codo. Siempre, como ven en la imagen, debemos mantener los brazos elevados para que toda la suciedad caiga y discurra. Luego, con idealmente papel descartable, debemos secarnos las manos y se ingresa al quirófano con los brazos hacia arriba para evitar tocar algo. Una vez que se ingresa al área blanca, el instrumentador quirúrgico va a ayudar al cirujano y a los ayudantes a vestirse de forma estéril. El cirujano y los ayudantes ya se encontraban con su ambo limpio, con su barbijo, con su cofia y con sus botas. ¿En qué debe ayudar el instrumentador al cirujano para realizar la vestimenta estéril? Lo que le falta es un camisolín que cubra ese uniforme y unos guantes estériles. Idealmente se utilizan 2 pares de guantes en la cirugía. Uno se puede aplicar previo al camisolín, alguien se lo debe atar por detrás y el segundo par de guantes por encima de aquel primero. Entonces, luego del lavado quirúrgico, el cirujano y los ayudantes y el instrumentador deben vestirse asépticamente con camisolín y guantes estériles.
Lo primero a ponerse a veces que es los guantes o a veces directamente el camisolín. Eso va a ser más a gusto del cirujano o de su comodidad y experiencia. El enfermero de quirófano, que no va a estar estéril, es quien puede atar por detrás al camisolín, evitando tocar la parte externa ya que va a estar estéril, sus manos no. Luego se debe proceder a la colocación de guantes. Hay varias maniobras. La ayuda de otro miembro aséptico, que es una maniobra asistida, es decir, con ayuda del instrumentador quirúrgico, o la colocación personal, que es una maniobra que hace cerrada y abierta. Aquí vemos en la imagen cómo el personal de instrumental quirúrgico está ayudando al cirujano, abriéndole el guante. Y en esta imagen vemos cómo el personal lo está haciendo él mismo. Es importante conocer cómo colocarse los guantes, ¿sí? Ya que estos son estériles y las manos no van a estar estériles. Entonces las manos no pueden tocar el lado externo del guante. Es por ello que los guantes vienen cerrados en doble sobre. El primero es un sobre rectangular, el segundo es un sobre que se puede desplegar. Y vienen los dos pares de guantes con un doblez en la punta. Este doblez luego va a quedar del lado de adentro. Es decir, que el paciente o el personal, digamos, cuando va a colocarse los guantes, puede tocar este lado interno, pero no puede tocar el lado externo con sus manos. Entonces, ¿cómo es la colocación de guantes estériles? Debemos abrir el paquete de guantes por donde se indica en el envoltorio y siempre dentro de un campo estéril para poder preservar la asepsia. Si la persona que se los está colocando es diestra, debe colocarse primero el guante derecho, para lo cual va a levantar con la mano izquierda la abertura del guante, ¿sí? La abertura del guante sería esta misma. Los dedos de la mano izquierda solo deben tocar el guante por la cara interna de la zona que está invaginada en el mismo. Una vez colocado el guante de la mano dominante, se agarra el segundo guante, el izquierdo, por el doblez y se levanta la entrada para poder introducir la mano izquierda. Por último, se va a corregir la adaptación de los guantes a las manos para sentirse cómodo y poder realizar la tarea sin problemas. Los puños de los guantes se deben subir cuando ambos estén correctamente colocados y teniendo en cuenta que solo podemos tocar la cara externa del guante. Entonces, abrimos el sobre por donde se indica, sobre un campo limpio, ¿sí? Este material o este paño celeste por detrás es estéril. Luego, desplegamos el segundo sobre de los guantes. Los guantes vienen con un doblez, la cara interna es la que se puede tocar con las manos, la cara externa no. Tomamos el guante por la cara interna y nos lo colocamos. Una vez colocado uno de los guantes, la cara externa de este guante sí puede tocar la cara externa del otro. Entonces, este guante va a meter los dedos en el doblez por el lado de adentro de este doblez, como vemos aquí. Y de esa forma ayudamos a colocarnos el otro guante. Esto sería en caso de que el cirujano o el ayudante deba hacerlo por sí mismo, pero siempre recibe la ayuda del instrumentador. La parte número 4 es la preparación del campo quirúrgico. El campo quirúrgico va a hacer referencia a la zona del animal en la cual se va a realizar la cirugía. Por ejemplo, alguna sección del abdomen, alguna sección del tórax, alguna extremidad. La preparación previa de esta región es una tarea muy importante. ¿Y por qué? Porque va a ser la zona de piel donde se va a incidir. Recuerden que en la piel viven microorganismos normalmente. Y si nosotros incidimos sobre esa área de la piel sin haberla limpiado previamente, todos aquellos microorganismos van a poder ingresar al cuerpo. Por lo cual, si nosotros realizamos esta limpieza, vamos a prevenir las infecciones postoperatorias. Por esto mismo, el objetivo de la preparación del campo quirúrgico es disminuir la contaminación microbiana de esta zona.
Una vez que el animal se encuentra en el área blanca, se va a proceder a su anestesia, se va a realizar la intubación, si la anestesia general se lo intuba para poder conectarlo a un ventilador mecánico y que éste respire por el animal. Y se procede al embrocado. El embrocado del campo quirúrgico consiste en aplicar la solución antiséptica, como lo es Pervinox, de tipo no jabonosa sobre el campo. Y esta solución no se va a lavar, sino que se va a dejar que se absorba en la piel. Puede realizarse con una gasa embebida en esta solución o simplemente derramarlo por aspersión. Entonces aquí vemos al animal ya sedado y dormido y aquí realizando el embrocado, que es la colocación de esta solución antiséptica. Así procedemos a lo que son los paños del campo. Al finalizar el embrocado, se procede a lo que es la colocación de los paños del campo. La función de estos paños es aislar, proteger y delimitar el campo quirúrgico de los sectores no estériles. Estos paños vienen cerraditos porque tienen que estar estériles, ¿sí? Y se van a aplicar 3 capas de paños. La primera va a aislar el campo operatorio del resto del animal, de la mesa y del área del anestesiólogo. Se va a colocar primero el sector del cirujano y del ayudante, ¿sí? Y luego el paño de la cabeza y de los pies. Es decir, todo el animal va a estar cubierto excepto el área sobre el cual se va a hacer la incisión en la piel. Toda esta maniobra se realiza con el personal ya estéril, ya vestido con el camisolín y con los guantes. Y estos paños se tienen que fijar con diferentes pinzas para que no se muevan ni se salgan. Estas pinzas que se pueden utilizar para fijar los paños son las de Jones, Crimson, Backhouse o alguna similar. Los paños del segundo campo tienen como función aislar los bordes de la herida de tejidos más profundos y se va a fijar con las pinzas de Doyen. Y los paños del tercer campo aíslan el órgano dentro de la herida quirúrgica y se van a utilizar gasas. Entonces la idea es que el animal quede así, cubierto por campos que va a cubrir el área del anestesiólogo, ¿sí? La cabeza, los pies y el cuerpo. La idea es que solamente quede abierto el área que se va a utilizar o en el que se va a incidir sobre esa piel. Y estas son pinzas que están sosteniendo a los campos, que los están uniendo entre sí para que no se movilicen y que siempre quede mantenida la esterilidad lo mejor posible. Pasamos al quinto apartado de lo que es cirugía veterinaria, que es el instrumental quirúrgico. Recuerden que el mismo lo va a manejar la instrumentadora o el instrumentador. Deben tener una mesa. Sobre esta mesa también se colocan paños de campo estériles, ¿sí? Y dentro del paño de campo estéril que va a estar sobre la mesa, todo el instrumental quirúrgico necesario para esa cirugía. Vamos a tener un montón de tipos de instrumental. Con respecto a la fijación de campo, como acabamos de mencionar, van a ser un tipo de instrumental que sirven para fijar estos paños de campo. Se los debe entregar al cirujano y al instrumentador por el mango, ¿sí? Esta parte es la que va a agarrar el médico cirujano. Y se las ordené en el orden que están enlistadas. Esta es la pinza de Backhouse. Esta es la pinza de Jones. Esta es la pinza Rueder. Y esta es la pinza de Doyen. Con respecto a lo que es el instrumental para diéresis. La diéresis es la técnica quirúrgica para el corte de tejidos. El instrumental más conocido va a ser el bisturí. Estos son bisturí. Constan de un mango al cual se le va a acoplar una hoja que va a ser la que tiene el filo cortante. Entonces aquí tenemos el mango del bisturí y otro tipo de material de diéresis que es para corte de tejidos son justamente las tijeras. Esta es la tijera de Metzenbaum. Y por acá arriba tenemos a la tijera de Mayo. Con respecto al instrumental de prensión.
El médico veterinario lo va a utilizar como extensión de su mano izquierda en el caso de que sea diestro. Y esto le va a servir para sostener tejidos, mientras que en la otra mano, en la derecha, que va a ser su mano activa, va a sostener otro instrumental. Así que simplemente van a ser pinzas, las cuales tienen diferentes formas, algunas son curvas, otras son rectas, algunas tienen dientes de ratón, otras dientes lisos, algunas son más finitas con la punta más delgada, algunas son más delicadas, pero simplemente van a ser pinzas para poder sostener tejidos. El instrumental para la hemostasia. Recuerden que la hemostasia es para frenar una hemorragia. Entonces estas van a ser pinzas que evitan la salida de sangre. Una vez que utilizamos estas pinzas, se va a hacer presión sobre los vasos sanguíneos, favoreciendo que estos se coagulen y que no haya una hemorragia. También pueden participar en otras maniobras como la de torsión de un vaso, la de colocación de ligaduras para evitar que haya sangrados. Aquí tenemos la pinza de Halsted y la pinza de Crail, que también tiene punta recta o punta curva. El instrumental para la separación va a utilizarse para separar los tejidos dentro del organismo del paciente. Estos separadores suelen ser dinámicos y los suele sostener el ayudante quirúrgico. Hay algunos separadores que son más anchos, otros más angostos, se los suele llamar Farabeuf. Hay también separadores especiales para cirugías ginecológicas o para cirugías torácicas, pero estos son los más clásicos para que conozcan. Con respecto a lo que es el instrumental para síntesis, son todos los utilizados para suturar, es decir, para coser las heridas. Vamos a tener el portaagujas de Mayo, que es este que va en la punta a sostener la aguja. Y las agujas hay de diferentes tipos, rectas de diferentes tamaños y curvas. Estas agujas vienen en sobrecitos, que el sobrecito va a indicar el calibre del hilo, el nombre comercial de la marca, la referencia del fabricante, la representación de la aguja en una escala real, la longitud del hilo, cómo es la punta de la aguja, circunferencia de la aguja y la longitud de la misma. Bien, pasando al anexo que sigue, vamos a hablar un poquito sobre los drenajes. Los drenajes van a ser una maniobra quirúrgica que va a posibilitar la salida al exterior del cuerpo de cualquier colección líquida que se forme, gaseosa o semisólida, ya sean fisiológicas o patológicas. Hay veces que en el cuerpo, según determinadas patologías, se puede acumular aire, por ejemplo, en el tórax, en un neumotórax, líquido, en el abdomen, en el tórax o en una herida, se puede formar un absceso, una colección de pus. Entonces esto requiere drenar ese líquido o esa colección. A su vez, dejar mucho tiempo un drenaje también es un factor que aumenta las chances de que se infecte esa herida. Entonces, colocar un drenaje tiene que tener su indicación y retirarlo también. A los drenajes los podemos clasificar en preventivos y curativos. Los preventivos son los que se van a colocar previo a la formación de una colección, nos estamos anticipando. A diferencia de los curativos que se utilizan para evacuar una colección ya formada. También los dividimos en pasivos y activos. Los pasivos van a funcionar por diferencia de presión, por diferencia de gravedad o por derramamiento. Por ejemplo, con gasas, tiras de goma blandas, los drenajes Penrose o tubulares. A diferencia de los activos, en las que se emplea una trampa de vacío que van a realizar como una especie de succión. Por ejemplo, utilizando una jeringa o una bomba de vacío. ¿Cuándo es que se va a colocar un drenaje en un animal? Siempre que haya un absceso, ya sea superficial o profundo. Si recuerden, absceso es una colección de pus. Siempre que haya una colección líquida o gaseosa en alguna cavidad natural, en el abdomen, en el tórax, en la pelvis. O siempre que haya heridas muy contaminadas en zonas donde es posible evitar la contaminación. Todos los drenajes deben ser colocados en forma aséptica, ¿sí?
deben estar cubiertos por apósitos o protegidos por vendajes. Es decir, que un drenaje se va a colocar como si fuese un acto quirúrgico, con el personal vestido de forma estéril, con guantes estériles, con material estéril. También dependiendo si es local o no, requiere sedación o no del paciente, pero siempre una vez después de colocarlo debe estar cubierto. Las compresas se deben cambiar todos los días y la piel circundante también debe ser curada todos los días y puede ser protegida con vaselina para evitar que se irrite. Todos los que sean drenajes Penrose o tubulares deben ser vigilados porque estos se pueden obstruir y en el caso de que se obstruya el drenaje va a dejar de justamente drenar la colección. ¿Y cuándo debo sacar el drenaje? Se debe traccionar suavemente y si es una gasa quitarlos por acortamientos sucesivos. Todo drenaje debe tener indicación de colocación y de extracción. Entonces, espero haber cumplido los objetivos de esta clase, que eran que conozcan las áreas de quirófano, comprendiendo los protocolos a seguir de vestimenta en cada una de ellas. Hablamos del área negra, que era el área más sucia, donde el personal ingresaba con su uniforme ya de la casa o del trabajo previo. El área gris se requiere un uniforme limpio completo, ya colocándonos lo que son botas, barbijo y cofia. Y el área blanca es el área más limpia, donde además se deben colocar los guantes estériles y el camisolín. Comprender cuáles son las funciones de cada integrante del equipo quirúrgico. Dentro del equipo quirúrgico habíamos hablado de cirujano, primer ayudante, segundo ayudante, instrumentador, enfermero y anestesiólogo. Cirujano y anestesiólogo son médicos veterinarios matriculados. El cirujano se encarga de tener toda la responsabilidad de la cirugía, de tomar las decisiones. El primer ayudante de colaborar, solicitar el instrumental quirúrgico, realizar el secado de sangre. El segundo ayudante de sostener los separadores, de cortar las ligaduras. El instrumentador de facilitar todo el material del instrumental quirúrgico. El enfermero es quien puede ayudar a preparar el quirófano y acercar el instrumental que falte dentro del área blanca. Y el anestesiólogo es quien se encarga de dormir al paciente. Conocer cómo se realiza la preparación del personal y del paciente. Habíamos hablado del paciente que primero pasaba al área negra, donde hacíamos la tricotomía, en el área gris hacíamos una limpieza y en el área blanca íbamos a hacer el embrocado, la limpieza del área quirúrgica con una solución antiséptica y luego la colocación de los paños de campo. Y lo que es el personal, ya habíamos hablado del cambio de vestimenta según el área en el que se encuentre. Además, lo que requiere hacer el personal, todo aquel que vaya a estar en contacto con el paciente o con sustancias estériles, debe realizarse el lavado de manos quirúrgico. Y conocer el instrumental quirúrgico y para qué sirve. Recuerden que el material quirúrgico lo clasificábamos en material para fijación de campo, en instrumental para diéresis, instrumental de prensión, instrumental de hemostasia, instrumental de separación e instrumental de síntesis. Conocer para qué sirve cada uno de ellos es muy importante y que vayan conociendo los nombres y relacionándolos con las imágenes también. Espero que les haya gustado la clase, cualquier consulta estoy a su disposición y muchas gracias por su atención.